tema que nos ocupa esta mañana está vinculado, como ustedes lo ven aquí, al problema del impuesto de guerra, el chantaje y la extorsión telefónica. Yo creo que para todos es fácil entender que estamos viviendo un estado de guerra de baja intensidad. Estamos viviendo un estado de guerra de baja intensidad en el cual tenemos también un gobierno paralelo que tiene líderes, tiene territorios, tiene ejércitos con armas, cobran impuestos a través del chantaje, el secuestro, la extorsión, y la incidencia del delito en base a la realidad de la inseguridad en Honduras nos demuestra que han pasado 8 gobiernos, que han transcurrido 30 años en esos 8 gobiernos y que se han invertido más de 160.000 millones de lempiras solamente en el presupuesto de seguridad. A pesar de que la organización de policía ha crecido y el presupuesto se ha triplicado, la realidad es que la inseguridad y la estadística han ido subiendo. Eso nos da como pauta que algo estamos haciendo mal. No es mi propósito esta mañana señalar ni criticar a ningún gobierno, porque creo que el principal responsable es la ignorancia. El tema de seguridad ciudadana es un tema especializado para expertos en seguridad. Y voy a mostrarles a ustedes algunas cifras importantes vinculadas a lo que es el impuesto de guerra en mercados de la ciudad capital. Tenemos 16 mercados y la delincuencia organizada recauda de 14.000 locatarios en la ciudad capital la suma de 1.200 lempiras mensuales, que equivalen a un impuesto de guerra que se pagan solamente en los mercados de Tegucigalpa a 16 millones de lempiras al mes. Además, esta forma de delito organizado genera una utilidad ilegal neta para los delincuentes organizados de 192 millones de lempiras al año solamente en los 16 mercados de Tegucigalpa. Los recaudadores son jóvenes entre 10 y 16 años que semana a semana recorren libremente los mercados de la capital recogiendo la cuota de cada comerciante. Vemos fotografías de jóvenes detenidos por la policía en diferentes momentos que ni siquiera han llegado a la edad legal de los 18 años, 16, 14 y 17 años. Además, la situación actual del impuesto de guerra en tiendas y comercios, ya no en mercados, repito, tiendas y comercios, tiene una proyección de recaudación de más de 50 millones de lempiras mensuales, que hace una suma de recaudación de impuesto de guerra ilegal en comercios a nivel nacional de más de 600 millones de lempiras al año. Vamos a hablar también de fórmulas de solución, porque yo creo que muchos conocemos el problema y discutimos, pero creo que llega el momento de hablar de propuestas serias. Esta mañana estamos simplemente dando, en base a experiencia, un consejo gratis. Podría ser que el gobierno adopte alguna de estas medidas, y qué bueno ha de ser, porque la gente en las calles está sufriendo. Se han cerrado más de 17.500 microempresas, que son simples pulperías, tal vez en barrios y colonias, donde una señora sacó adelante una familia de 2, 3 hijos con una pequeña pulpería. En cuanto a fórmulas de solución, proponemos para el impuesto de guerra en mercados las siguientes medidas. Primero, tomar el control del espacio público en mercados populares y zonas comerciales a través de operativos especiales permanentes de patrullaje y reacción, combinados entre policía y Fuerzas Armadas, asignando, y esto es importante, a un oficial de policía o de las Fuerzas Armadas de alto rango la responsabilidad de reducir la incidencia del impuesto de guerra en las zonas de mercados. Y aclaro, sin la asignación del oficial de alto rango
los operativos no serán eficientes ni exitosos, porque no le puedo pedir rendición de cuenta a 100 policías, pero sí le puedo pedir rendición de cuentas a 10 oficiales. La siguiente medida: proceder a instalar cámaras de monitoreo en las entradas y salidas de mercados y zonas de comercios populares. Ya existe un proyecto millonario del gobierno para instalación de cámaras y apenas en Tegucigalpa hay 16 mercados. Bastaría con un promedio de 60 cámaras para darle coberturas a las entradas y salidas de todos estos mercados populares. Y la tercera medida: cada oficial responsable de mercado o zona comercial realizará rendición de cuentas ante el Comando Superior asignado el lunes de cada semana, demostrando con estadísticas reales el avance en la reducción de la incidencia del impuesto de guerra hasta llegar a la total erradicación del flagelo. Notas: la aplicación de estas 3 medidas propuestas restarán a los delincuentes organizados solamente en la ciudad de Tegucigalpa el ingreso ilegal por más de 800 millones de lempiras por año por concepto de impuesto de guerra. Paralelamente, la aplicación de estas 3 medidas fortalecerá la economía informal en la misma cifra superior de comerciantes y locatarios que a lo largo de estos años han venido pagando el impuesto de guerra. A continuación, voy a salirme del tema del impuesto de guerra en mercados y voy a entrar en el impuesto de guerra en el sistema de transporte público, y voy a usar como referencia nuevamente el sistema de transporte público de la ciudad capital. En la ciudad capital operan más de 8,000 taxis y más de 1,800 buses del sistema de transporte público, en el que el impuesto de guerra recauda aproximadamente 20 millones de lempiras mensuales, que se transforman en más de 240 millones de lempiras al año. Aparte de ello, más de 100 conductores y ayudantes de buses y taxis han sido asesinados por negarse a pagar el impuesto de guerra. Yo creo que esto es una proyección dramática, y si como ciudadano me he tomado libertad de alzar mi voz en forma personal, creo que merece la pena ponerle atención a estas cifras para ver realmente qué es lo que nuestras autoridades pueden y están dispuestas y en capacidad de hacer. Ven ustedes algunos reportajes periodísticos donde definen la cantidad de muertos en el sistema del transporte público, cómo la extorsión prácticamente tiene de rodillas al sistema de transporte público de la ciudad capital. Dice uno de los taxistas: dejé de trabajar el taxi y ahora soy despachador. Otro testimonio de un taxista dice, y de un busero: usan niños para cobrar el impuesto, los están destruyendo. Otro testimonio de taxista dice: estamos de rodillas, ya no confiamos en nadie. Y otro testimonio dice: cumplir con la renta del impuesto es mi seguro de vida. Además, amigos periodistas, podemos decir que implementar como fórmula de solución al sistema de transporte, implementar operativos de patrullaje fijo y reacción con suboficiales de policía y las Fuerzas Armadas en los diferentes puntos de taxi de las ciudades para proteger a los taxistas del cobro del impuesto. ¿Por qué el punto de taxi es fundamental y es importante? Porque los recaudadores del impuesto de guerra en muchos casos no se toman la molestia de ir taxi por taxi, sino que en el punto de taxi llegan todas las semanas a recoger una cantidad aproximada que supera los 35,000 lempiras por semana de cada punto de taxi. La segunda medida que estamos proponiendo para bajar la incidencia del impuesto de guerra en el sistema de transporte público es implementar operativos selectivos de protección en buses con miembros del Ejército Nacional. Estos operativos ya se han venido haciendo en el pasado y habrá que indagar si todavía están vigentes. Saliéndonos ahora del tema, podemos decir como conclusión
de que en cálculos bastante conservadores, el impuesto de guerra en mercados, comercio y sistema de transporte solamente en la ciudad de Tegucigalpa representa una recaudación ilegal para la delincuencia organizada que supera los 86 millones de lempiras mensuales y más de 1.100 millones de lempiras al año. Ese es el impacto directo. Y también hay un impacto indirecto en vista de que más de 17,000 microempresas han cerrado definitivamente sus operaciones. O sea, gente humilde que ha cerrado una pulpería, un puesto de venta, una zapatería. Ese es prácticamente el impacto indirecto que también tiene un costo en la situación económica de nuestro país. Voy a entrar ahora a la situación de la extorsión y el chantaje telefónico. Actualmente, amigos periodistas, operan en Honduras más de 7 millones de teléfonos celulares que a diario en forma progresiva son víctimas del chantaje telefónico que opera a través de bandas criminales que logran recaudaciones en efectivo a través de envíos de recargas e incluso depósitos en cuentas bancarias propiedad de los delincuentes organizados. Por carecer de un mecanismo de información preciso que permita medir las cifras de la extorsión telefónica, no es posible dar un cálculo exacto y aproximado. Sin embargo, sí podemos hacer una proyección. Podemos decir entonces que un extorsionador tiene la capacidad de hacer 50 llamadas diarias. Y si 50 llamadas diarias se convierten en una recaudación ilegal de 500 lempiras en 20 personas, el recaudador habrá obtenido ese día 10,000 lempiras por día. A un promedio de 20 días trabajados, podemos afirmar que un solo extorsionador podría recaudar 200,000 lempiras al mes. De tal manera, si existieran 1,000 extorsionadores telefónicos que recaudaran 200,000 lempiras mensuales, esto significa que el chantaje y la extorsión telefónica podría recaudar 200 millones al mes a nivel nacional y más de 2.400 millones al año. Consideramos que estas proyecciones y estas cifras siguen siendo muy conservadoras en relación a la realidad en función del chantaje y la extorsión telefónica. Alguien me preguntaba hace un instante, o sea, ¿cómo combatir estos flagelos? O sea, ¿contra qué estamos luchando? Y yo decía que el principal ingrediente está vinculado a las millonarias cifras de recaudación que la delincuencia y el crimen organizado hacen a diario, al mes y al año. Porque no van a estar dispuestos a retirarse de sus negocios. En los mercados, la información que manejo, que el recaudador llega en una camioneta último modelo, de la que se bajan 2, 3 niños menores de edad a recoger el impuesto de guerra. Y si no tenemos la capacidad de cortar esas líneas de abastecimiento, que es la recaudación, va a ser imposible bajar las incidencias del delito, porque el delincuente obviamente no está dispuesto a renunciar a sus ingresos. Vamos a hablar de fórmulas de solución contra el chantaje y la extorsión telefónica. Hace un instante les decía, el tema de la inseguridad es un tema para expertos. Y no me voy a autodenominar como el único experto, porque hay muchos más a nivel nacional e internacional. Simplemente yo he tomado la iniciativa de exponer ante la prensa nacional e internacional y ante el pueblo hondureño estas inquietudes. Como fórmula de solución para el chantaje y la extorsión telefónica podemos decir que existen 5 métodos científicos de identificación de personas. Tenemos la huella digital, tenemos el ADN, el iris del ojo, la identificación odontológica forense y además la voz. Hoy en día es posible identificar una persona con una precisión de 99.9 a través de su voz. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del delito de la extorsión telefónica. El primero es el extorsionador. Y quiero decirles que si la tarea fuera poner en la cárcel a todos los extorsionadores, no estaríamos siendo realistas.
Y aunque pudiéramos hacerlo, no pasaría ni 2 semanas cuando otros extorsionadores tomarían la posición de los que están detenidos o presos. Por lo tanto, la solución no es perseguir al delincuente. Hay otros elementos que pueden ser atacados en la fórmula de solución, en los elementos del delito de la extorsión telefónica. El segundo elemento es la víctima. Entonces le podríamos decir a la víctima, no usen más teléfono celular. Tampoco es realista, porque los hondureños y los seres humanos necesitamos estar en constante comunicación. El cuarto elemento es un número telefónico celular del cual sí ya existen algunos registros de conformidad a una ley aprobada por el Congreso que están en proceso de completación. Y por último, tenemos la voz del extorsionador. Con esa grabación de voz, de las cuales la autoridad policial tiene cientos de archivos de voces, de extorsiones y negociaciones de secuestro. A través de un mandato judicial, la voz del extorsionador puede ser publicada a través de medios de comunicación audiovisuales, ofreciéndose una recompensa a quien le ponga nombre y apellido a esa voz. Es factible, señores. Es factible. Una vez identificado el supuesto extorsionador, se ejecuta el requerimiento fiscal y la detención del sospechoso. Y ante la fiscalía competente, el sospechoso realizaría una grabación de lectura independiente. Y esta grabación, junto con la grabación del extorsionador, se envía al laboratorio de voces. Si las voces coinciden en identificación a través del peritaje forense, el caso podrá ser inmediatamente judicializado. De esta forma, señores de la prensa, tendríamos un recurso inmediato para poder bajar la incidencia del chantaje y la extorsión telefónica. Además, a través de la implementación de estas medidas, podrá lograrse una dramática reducción. Y otra medida vinculante importante será la de instalar suficientes teléfonos fijos en las cárceles nacionales para el uso de ciudadanos privados de libertad y simultáneamente bloquear en forma definitiva la salida y entrada de llamadas celulares en recintos penitenciarios. Estas simples medidas, que no están en la luna, que no son complejas, tienen la capacidad de reducir la incidencia del chantaje y la extorsión telefónica. Y estoy convencido y seguro que muchos de los que están aquí presentes han sido ya víctimas de ese flagelo, o sus familiares o sus amistades. En conclusión, también se podrá aprobar una ley especial en el Congreso Nacional y crear un registro nacional de voces digitalizadas a través de las compañías operadoras de telefonía celular, mismas que entregarían a la autoridad competente designada el archivo de voces para poder cotejar identificación por voces por mandato judicial en casos exclusivos de extorsiones y chantajes telefónicas vinculados a cobros ilegales y a secuestros de personas. Como conclusión general de esta conferencia, para poder pasar a algunas preguntas que ustedes quieren realizar, concluyo diciendo que el impuesto de guerra, el chantaje y la extorsión telefónica generan un impacto directo por concepto de recaudaciones ilegales de delincuentes organizados de más de 1.032 millones de lempiras por año. Propongo todos contra el impuesto de guerra, el chantaje y la extorsión. Muchísimas gracias, señores periodistas de la prensa nacional y extranjera, y estamos a disposición de las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchísimas gracias.